La reflexión inesperada del magnate. ¿Se puede comprar el perdón? Aventureros del corazón, ¿preparados para una historia que os pondrá la piel de gallina? No olvidéis darle me gusta a este video, suscribiros al canal y dejad vuestros comentarios para que sepamos qué pensáis. Vuestro apoyo lo es todo. La ciudad de Madrid rugía con la energía de la hora pico. Sus calles pintadas con vetas de rojo y blanco, mientras los coches avanzaban lentamente en el tráfico de la tarde. Alejandro Sterling, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, estaba sentado en su elegante coche deportivo negro, tamborileando los dedos en el volante. Su teléfono vibraba incesantemente en el salpicadero. Mensajes apilados de clientes, su asistente y una docena de notificaciones que le recordaban tareas que no tenía tiempo de completar. Suspiró, mirando su reloj. Otra reunión, otro trato, otra carrera contra el tiempo. Esa era su vida ahora, siempre en movimiento, nunca desacelerando. Se frotó las sienes, tratando de ignorar la cacofonía de bocinas y conductores frustrados a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de tomar su teléfono, algo llamó su atención. Al otro lado de la calle, una mujer luchaba con sus bolsas de la compra. Una se le escapó de las manos, derramando frutas y latas sobre el pavimento. Se agachó para recogerlas, sus movimientos lentos, casi laboriosos. Luego tropezó ligeramente, agarrándose el vientre. Alejandro se quedó paralizado. Su corazón dio un vuelco. La cara de la mujer, aunque cansada y desgastada, era inconfundiblemente la de Isabela. El aire a su alrededor pareció cambiar, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido bajo. Habían pasado meses desde la última vez que la había visto. Ahora se veía diferente, su energía antes vibrante atenuada, su figura suavizada por el embarazo. Pero era ella, Isabella Hayes, la mujer a la que una vez había prometido el mundo. Ahora estaba sola en una calle concurrida, luchando por recoger la compra esparcida. Alejandro Sterling había construido una vida que muchos envidiarían. Un millonario hecho a sí mismo, con un imperio que abarcaba varias industrias. La gente admiraba su determinación, su garra y su impulso implacable. Era el hombre que siempre ganaba, el hombre que nunca dejaba de moverse. Pero detrás de la imagen de éxito cuidadosamente seleccionada, había un silencio que se aferraba a él como una sombra. Era bueno en lo que hacía, nadie podía negarlo. Tenía un don para saber exactamente lo que la gente quería, exactamente qué decir, cómo inclinar la balanza a su favor. Sus reuniones eran legendarias. Algunos incluso susurraban sobre su sexto sentido para los negocios. Pero nadie veía lo que venía después. Los tranquilos viajes a casa a una mansión vacía. Las cenas frías comidas solo en una mesa demasiado grande para una sola persona. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba y su teléfono finalmente dejaba de sonar, a veces deambulaba por su enorme casa. El eco de sus pasos era un duro recordatorio de lo grande y vacía que realmente era. Las habitaciones estaban llenas de lo mejor que el dinero podía comprar. Arte, muebles, gadgets. Pero había algo hueco en todo ello. Había construido su imperio, sí, pero en algún lugar del camino había perdido algo que no podía identificar del todo. Tal vez simplemente no quería admitir lo que era. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, te faltaba algo esencial? Cuéntanos en los comentarios. A veces, cuando se permitía sentarse en el silencio por mucho tiempo,
Su mente divagaba hacia una época en la que la vida no era tan fría, cuando la casa no estaba en silencio, cuando él no estaba solo. Veía su rostro tan claro como el día, como una fotografía grabada en su memoria. Isabela. Ella había estado allí desde el principio, cuando los sueños de Alejandro eran solo eso, sueños. Habían vivido en un pequeño apartamento que olía ligeramente a pintura y a la comida tailandesa del restaurante de abajo. Los muebles no combinaban, la calefacción apenas funcionaba en invierno, y había días en que la nevera estaba tan vacía que dolía mirarla. Pero se tenían el uno al otro. En aquel entonces, eso había sido suficiente. Alejandro, ella le decía, su voz suave pero insistente, cada vez que él llegaba a casa frustrado, después de otro discurso fallido o rechazo. Vas a lograrlo, lo sé, solo tienes que seguir adelante. Su fe en él había sido inquebrantable, incluso cuando la suya flaqueaba. Fue ella quien se quedó despierta con él en esas largas noches en las que no podía dormir, revisando planes de negocios y haciendo cálculos, tratando de encontrar alguna manera de que las cosas funcionaran. Fue ella quien se rió de sus chistes malos, quien celebró incluso las victorias más pequeñas, como si acabaran de ganar la lotería. Había una noche que nunca podría olvidar, sin importar cuánto tiempo pasara. Había llegado tarde a casa después de una reunión particularmente difícil. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado por el agotamiento. Se acabó, Isabela, le había dicho, desplomándose en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos. Dijeron que no de nuevo. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto. Ella se había sentado a su lado, apartando sus manos de su rostro y tomándolas entre las suyas. No se ha acabado, Alejandro, había dicho, su tono firme. Has tenido días peores. Mañana te levantarás e intentarás de nuevo, y lo lograrás, porque siempre lo haces. Él la había mirado entonces, la había mirado de verdad, y por un momento, el peso en su pecho se había sentido un poco más ligero. Ella había sido su ancla, su roca, la única constante en un mundo que siempre se sentía demasiado inestable. Pero las cosas habían cambiado. A medida que la carrera de Alejandro comenzó a despegar, también lo hicieron las exigencias de su tiempo. Al principio, solo eran unas pocas noches tarde aquí y allá. Alejandro volviendo a casa mucho después de que Isabela se hubiera acostado. Él susurraba una disculpa, le besaba la frente y prometía que se lo compensaría. Y ella le creía, siempre le creía, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Le das el beneficio de la duda. Pero las noches tarde se hicieron más frecuentes. Las disculpas susurradas se convirtieron en excusas apresuradas, y las promesas, esas promesas bien intencionadas y esperanzadoras, nunca parecieron materializarse. Alejandro siempre estaba ocupado, siempre persiguiendo el siguiente trato, la próxima gran oportunidad. Y Isabela, a pesar de toda su paciencia y comprensión, comenzó a sentir que se desvanecía. Nunca lo dijo en voz alta, pero la soledad comenzó a colarse. La golpeó en los momentos de silencio, las tardes en que ponía la mesa para dos, solo para cenar sola, porque Alejandro había llamado para decir que llegaría tarde. Las mañanas en que se despertaba para encontrar el otro lado de la cama frío. Alejandro ya se había ido a alguna reunión o vuelo temprano. Y luego estaban los fines de semana, los que solían ser suyos, devorados lentamente por eventos de networking y llamadas telefónicas interminables. Isabela trató de adaptarse.
Se dijo a sí misma que era temporal, que ese era el precio de construir una vida juntos. Pero había noches en que yacía despierta, mirando el techo, preguntándose cuándo terminaría lo temporal. Y luego estaban las otras noches, aquellas en las que sentía una opresión en el pecho, el peso presionándola, dificultando la respiración. No sabía cómo llamarlo entonces, pero siempre estaba allí, acechando justo debajo de la superficie. No quería resentirse con Alejandro. Sabía lo duro que estaba trabajando, cuánto deseaba triunfar. No solo por él, sino por ambos. Quería ser comprensiva, como siempre lo había sido. Así que puso una cara valiente, tragándose sus propias preocupaciones para dejar espacio a los sueños de él. Pero hubo momentos, breves y fugaces, en los que se miró al espejo y se preguntó en quién se estaba convirtiendo. La mujer que la miraba parecía cansada, desgastada, como alguien que no reconocía del todo. No ayudó que el mundo de Alejandro se sintiera tan alejado del suyo. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su círculo social. Colegas, clientes y socios de negocios que parecían deslizarse sin esfuerzo por cócteles de alto nivel y cenas exclusivas. Isabela se paraba a su lado, sonriendo cortésmente y manteniendo una conversación trivial. Pero nunca sintió que realmente perteneciera. Esta era la gente de Alejandro, no la suya. Podía sentirlo en la forma en que le hablaban, sus preguntas educadas pero superficiales, como si fuera un accesorio en lugar de una compañera. Una noche, después de otro evento en el que había pasado más tiempo hablando con los camareros que con los invitados, ella lo confrontó. «Alejandro», había dicho al llegar a casa, «¿alguna vez sientes que estamos viviendo en mundos diferentes?» Él la había mirado, sobresaltado por la pregunta. «¿Qué quieres decir?», había preguntado, aflojándose la corbata mientras se dirigía a la cocina. Ella lo había seguido, dudando un momento antes de volver a hablar. «Quiero decir, cuando estamos en estos eventos, tus eventos de trabajo, siento que solo estoy allí, como si fuera una invitada en tu vida». Alejandro frunció el ceño, abriendo la nevera y agarrando una botella de agua. «Eso no es cierto». Su tono era despectivo. «No eres una invitada, Isabela. Eres mi pareja». «¿Lo soy?», había preguntado ella en voz baja, y la pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Él se giró para mirarla, la confusión evidente en sus ojos. «Por supuesto que lo eres. No estaría aquí sin ti». Ella quería creerle, pero las palabras sonaban huecas, como algo que había ensayado en lugar de algo que sentía genuinamente. Y por mucho que quisiera discutir, decirle lo aislada que se había sentido, no tenía la energía. Así que lo dejó pasar, asintiendo en silencio y yendo a la cama, dejándolo con sus correos electrónicos y hojas de cálculo. Pero las cosas no mejoraron. En todo caso, empeoraron. Isabela dejó de ir a eventos, dejó de esperarlo por la noche. Intentó llenar el vacío con hobbies, con amigos, con cualquier cosa que pudiera distraerla de la creciente distancia entre ellos. Pero nada funcionó. La soledad no desapareció. Simplemente se asentó más profundamente, tallando un espacio dentro de ella que no podía ignorar. El punto de inflexión. Llegó un tranquilo sábado por la mañana. Alejandro estaba en su estudio, revisando contratos, mientras Isabela estaba sentada en el sofá, mirando la maleta empacada junto a la puerta. Había estado mirándola durante lo que parecieron horas, su corazón latiendo con fuerza mientras ensayaba las palabras que necesitaba decir.
Cuando finalmente se levantó y caminó hacia su estudio, sintió que sus piernas iban a ceder bajo ella. Llamó suavemente al marco de la puerta y Alejandro levantó la vista. Su expresión era de distracción. «Hola», dijo, haciéndole un gesto para que entrara. «¿Puede esperar esto? Estoy en medio de algo». «No», dijo ella. Con voz temblorosa. «No puede». Él frunció el ceño, soltando el bolígrafo y prestándole toda su atención por primera vez en lo que parecieron semanas. «¿Qué pasa?» Ella respiró hondo. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. «No puedo seguir haciendo esto, Alejandro». Sus ojos se abrieron. Las palabras lo golpearon como una bofetada. «¿Qué quieres decir? ¿No puedes hacer qué?» «Esto», dijo ella, señalando vagamente la habitación. A él. A todo. «No puedo seguir viviendo así. Siento que estoy desapareciendo, como si solo estuviera aquí esperando que me notes, y ya no puedo hacerlo». «Isabela», comenzó él, pero ella negó con la cabeza, interrumpiéndole. «Te amo», dijo, con la voz quebrándose. «Siempre lo he hecho, pero no puedo seguir sacrificándome por algo que ya ni siquiera se siente como nuestro. Estás construyendo esta vida increíble, Alejandro, pero no me veo en ella». Él se levantó, tratando de alcanzarla, pero ella se echó hacia atrás. «Espera, es demasiado tarde», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «He estado intentándolo, Alejandro. He estado intentándolo durante tanto tiempo, y ya no puedo más». Ella se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera decir nada más. Su maleta en mano, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, resonó por toda la casa. Y por primera vez, Alejandro se dio cuenta de lo silenciosa que estaba. Silenciosa y vacía, de una manera que no había entendido completamente hasta ese momento. Y ella se había ido. La soledad y la ambición pueden destruir incluso el amor más fuerte. ¿Crees que Isabela tenía razón al irse? ¿O debería haber luchado más por la relación que construyeron? Danos tu opinión abajo. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que el sonido de la bocina de un coche detrás de él lo sobresaltó. Alejandro parpadeó. Su agarre se tensó en el volante. Por un momento, dudó. ¿Debería salir? ¿Debería decir algo? Pero entonces vio a Isabela tropezar. Al principio, fue solo un ligero tambaleo. Su mano se extendió instintivamente para estabilizarse contra nada más que el aire. Luego, como en cámara lenta, se desplomó en el suelo. Sus rodillas golpearon el pavimento. Los comestibles que había logrado recoger momentos antes se derramaron de nuevo, rodando sin rumbo hacia el caos de la calle. Alejandro abrió su puerta de golpe, saliendo a la acera. No estaba seguro de lo que iba a decir, pero sabía que no podía simplemente irse. El aire se sentía espeso. Cada sonido a su alrededor se amortiguó mientras daba un paso inestable hacia adelante. Y luego otro. «¡Isabela!», gritó, su voz apenas un susurro, como si hablar su nombre más fuerte pudiera destrozar la frágil realidad ante él. Ella giró la cabeza ligeramente. Su mirada se encontró con la suya. Por un momento fugaz, sus ojos, cansados, desgastados e inconfundiblemente suyos, se fijaron en los suyos, y los años entre ellos parecieron colapsar. Pero luego su expresión cambió. Confusión, luego reconocimiento, y finalmente algo que no pudo identificar del todo. Era miedo, vergüenza. No tuvo tiempo de resolverlo. Su cuerpo se balanceó de nuevo, su fuerza cediendo visiblemente. Y antes de que pudiera pensar, sus piernas se estaban moviendo. «¡Isabela!»,
Su voz se quebró esta vez, más fuerte, asustada. Él la alcanzó justo cuando ella comenzaba a caer hacia adelante. Sus brazos se envolvieron alrededor de su temblorosa figura. Estaba más ligera de lo que recordaba, su cuerpo flácido contra su pecho, su respiración superficial. Su corazón latía con fuerza mientras la bajaba suavemente al suelo, su mano apartando su cabello de su rostro. «Isabela, ¿puedes oírme? Soy Alejandro, estoy aquí, estoy...» Sus labios se separaron. Un débil sonido se escapó de ellos, pero fue incoherente. Sus ojos revolotearon débilmente, y por un momento pensó que podría decir algo. Pero luego se cerraron. Su cuerpo se hundió más en sus brazos. «Oye, no», murmuró, su voz temblando mientras sacudía suavemente su hombro. «Quédate conmigo, Isabela, por favor». Ella se agitó ligeramente, su cabeza rodando contra su pecho. «Alejandro», susurró, tan bajo que casi no lo escuchó. «Estoy bien». «No estás bien», espetó él, aunque su tono era más desesperado que enojado. «Isabela, acabas de desmayarte en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando?» Su mano se movió débilmente, yendo a su vientre, y fue entonces cuando volvió a notarlo. Su otra mano acunó la curva de su estómago protectoramente. Al instante, su respiración se aceleró. Su pecho se tensó, mientras la comprensión lo golpeaba por completo. Estaba embarazada. Isabela estaba embarazada. «¿Es el bebé?», preguntó con urgencia, inclinándose más cerca. «¿Pasa algo malo? Por favor, Isabela, habla conmigo». «No», murmuró ella, su voz apenas audible. «Solo estoy cansada». «¿Cansada?», repitió con incredulidad. «Isabela, te desmayaste. Eso no es cansancio, eso es...» Se calló, exhalando bruscamente. Este no era el momento de discutir, no cuando ella parecía que podía desmayarse por completo en cualquier segundo. Tenía que hacer algo. «Está bien», dijo con firmeza, como convenciéndose a sí mismo tanto como a ella. «Vamos al hospital ahora mismo». «No», protestó ella débilmente, su mano agarrando su manga con la poca fuerza que le quedaba. «No necesito. «Isabela, para», la interrumpió, su voz a la vez suave e inflexible. «Puedes decirme lo que quieras más tarde, pero ahora mismo, no tienes voz. Nos vamos». Sus labios se movieron como para discutir, pero no salió ningún sonido. En cambio, su mano se soltó de su manga, yendo flácida a su lado. Alejandro no esperó otra protesta. La levantó con cuidado. Sus brazos la acunaban contra él mientras se ponía de pie. Se sentía tan pequeña, tan frágil, y eso hizo que algo dentro de él se retorciera dolorosamente. «Aguanta, ¿de acuerdo?», dijo, su voz más suave ahora. «Solo aguanta». Se movió rápidamente, abriéndose paso entre el flujo de peatones que apenas les prestaban atención. El claxon de los coches se desvaneció en el fondo, ya que su enfoque se centró en lo único que importaba: llevarla a un lugar seguro. Revelaciones y redención. El precio de la soledad. Cuando finalmente llegaron al hospital, Alejandro se estacionó al azar cerca de la entrada. No le importaron las miradas que recibió al saltar del coche. Abrió la puerta del pasajero y se inclinó, su mano rozando su mejilla. «Isabela, estamos aquí», dijo en voz baja. «¿Puedes oírme?». Sin dudarlo, la levantó del coche, cunándola mientras la llevaba a través de las puertas del hospital. El aire fresco del interior lo golpeó como una ola, pero apenas se dio cuenta. Las enfermeras se giraron para mirarlo. Sus expresiones cambiaron a preocupación,
al ver a la mujer pálida e inconsciente en sus brazos. «Se desmayó», dijo Alejandro, su voz aguda por la urgencia. «Está embarazada, por favor. Ayúdenla». Las enfermeras entraron en acción, guiándolo hacia una silla de ruedas. «Siéntela aquí», instruyó una de ellas. «Nosotros nos encargaremos a partir de ahora». Alejandro dudó por un momento, reacio a dejarla ir, pero luego asintió y bajó suavemente a Isabela a la silla. Ella se agitó ligeramente. Su cabeza cayó hacia un lado mientras las enfermeras la empujaban. «Yo puedo, yo debería», comenzó, pero una de las enfermeras lo interrumpió. «Puede esperar en la sala de espera. Le avisaremos tan pronto como podamos». Alejandro se paseó por la pequeña sala de espera, sus zapatos haciendo un suave clic contra el suelo de linóleo. Su mente corría, una mezcla de pensamientos a medio formar y preguntas sin respuesta. De vez en cuando, miraba hacia las puertas dobles por donde Isabela había desaparecido, esperando, deseando que alguien saliera y le dijera que estaba bien. Los minutos se estiraron en lo que parecieron horas, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, un médico salió, su expresión tranquila y serena, aunque el corazón de Alejandro seguía dando un vuelco. Él se adelantó, su voz se quebró ligeramente al hablar. «¿Cómo está ella? ¿El bebé?» «Está estable», dijo el médico, su tono tranquilizador. «El bebé también está estable, pero ella está gravemente desnutrida y agotada. Le estamos dando líquidos y la estamos vigilando de cerca. Necesitará descanso y nutrición adecuados en el futuro, pero por ahora está bien». Alejandro exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio lo inundó como una ola. «Gracias. ¿Puedo verla?» El médico asintió. «Está descansando ahora, pero puede sentarse con ella. Solo trate de mantener las cosas tranquilas. Necesita descansar más que nada». Alejandro siguió al médico por el pasillo. Su corazón latía con cada paso. Cuando llegaron a la habitación, dudó en la entrada por un momento, su mano apoyada en el marco. Isabela yacía en la cama, su rostro pálido pero en paz. Sus manos estaban entrelazadas sobre su estómago. Parecía tan pequeña, tan frágil, y le envió una punzada de culpa. Entró en silencio, acercando una silla a la cama antes de sentarse. Durante un rato, simplemente la observó respirar. Quería decir algo, acercarse y tocar su mano, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Mientras estaba sentado allí, el débil murmullo de voces flotó desde el pasillo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las palabras eran imposibles de ignorar. «Ella no tiene seguro que cubra todo esto», dijo una enfermera en voz baja. «Sus facturas están atrasadas por meses. No sé cómo se las ha arreglado». «Escuché que ha estado viviendo en su coche», respondió otra voz. «Pobre cosa, y también está embarazada. Es un milagro que esté aquí». A Alejandro se le revolvió el estómago. ¿Viviendo en su coche? ¿Facturas vencidas? Volvió a mirar a Isabela, con el pecho apretado. ¿Cómo habían llegado las cosas tan lejos? ¿Cómo había terminado aquí, sola, luchando y apenas sobreviviendo? Apretó la mandíbula mientras se levantaba abruptamente, la silla raspando suavemente contra el suelo. Se acercó a la cama. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Isabela, ¿cómo llegó a esto?», preguntó Alejandro, su voz baja pero cargada de emoción. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me lo dijiste?». Sus ojos se abrieron lentamente, su mirada desenfocada. Luego giró la cabeza, sus ojos fijos en la ventana. «Porque no podía», dijo suavemente. «¿No podías?», repitió acercándose. «Isabela, estás viviendo en tu coche, estás embarazada,
Por el amor de Dios. ¿Por qué no dijiste nada? Su mano se tensó ligeramente en su estómago, y ella exhaló temblorosamente. Porque no pensé que te importaría, Alejandro. Su voz estaba teñida de algo que no pudo identificar del todo. No después de todo. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Isabela. Su voz estaba cargada de culpa. Sabes que eso no es cierto. ¿No lo es? Replicó ella, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban cansados, su expresión indescifrable. Apenas me notaste en aquel entonces, Alejandro. ¿Por qué sería esto diferente? Abrió la boca para discutir, pero las palabras no salieron. Ella no se equivocaba. Le había fallado una vez, y el peso de ese fracaso lo presionaba ahora, más que nunca. Isabela suspiró. Su mirada se desvió hacia el techo. No se suponía que fuera así, dijo suavemente. Después de que me fui, pensé que podría reconstruir. Pensé que podría hacer una nueva vida para mí. ¿Qué pasó? Preguntó él suavemente, inclinándose más cerca. Ella guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. Le presté mis ahorros a mi prima, Sofía. Se suponía que me los devolvería, pero luego perdió su trabajo. Y luego me despidieron, y no pude seguir pagando el alquiler. Traté de hacer que funcionara, pero se cayó, sacudiendo la cabeza. Una cosa tras otra. Eventualmente, ya no pude pagar el apartamento. Terminé en mi coche. Se averió hace unas semanas. Alejandro la miró, con el pecho apretado con cada palabra. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó de nuevo, su voz más tranquila esta vez. Porque no quería, dijo simplemente. Sus ojos se encontraron con los suyos. No quería que me vieras así, Alejandro. He estado sobreviviendo, apenas, pero lo he estado haciendo, y no necesitaba que aparecieras para arreglar las cosas. No después de todo. Ella tenía todo el derecho a sentirse así. Él se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello, mientras trataba de procesar todo lo que ella le había dicho. Por primera vez en años, vio las grietas en la vida que había construido, los lugares donde había fallado, no solo a ella, sino a sí mismo. Lo siento por todo. Ella no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo, mientras el agotamiento la reclamaba. Alejandro permaneció allí, observándola respirar, y por primera vez sintió todo el peso de lo que había perdido, de lo que había dejado escapar de sus dedos. Y por primera vez se dio cuenta de cuánto quería. Necesitaba arreglarlo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar las consecuencias de tus elecciones pasadas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Un nuevo amanecer. El bebé que lo cambió todo. Durante los días siguientes, Alejandro visitó el hospital con regularidad para ver a Isabela. Ella parecía mejor ahora. Su color había vuelto y sus movimientos eran menos lentos. Aún así, el aire entre ellos seguía siendo denso, una tensión silenciosa que ninguno se había atrevido a romper todavía. Una enfermera entró, sonriendo cálidamente, mientras ayudaba a Isabela a ajustarse la bata para la ecografía. Alejandro se sentó en la silla junto a Isabela, con las manos fuertemente agarradas en su regazo, tratando de parecer tranquilo, aunque sentía que su pecho iba a explotar. Isabela se recostó en la mesa de examen, su camisa subida lo justo para revelar su vientre redondeado. La enfermera aplicó un gel frío en su estómago y la habitación se llenó del rítmico swoosh del latido del corazón del bebé. La respiración de Alejandro se aceleró con el sonido. Era tan constante, tan real. No podía dejar de mirar el monitor, el tenue contorno de la pequeña vida que crecía dentro de ella. Era surrealista, como algo salido de un sueño. No sabía qué decir, así que permaneció en silencio, con los ojos pegados a la pantalla. El médico entró, todo sonrisas,
y con un portapapeles en la mano. «Ah, ahí está el pequeño», dijo alegremente, mirando el monitor. «Se ve sano y va por buen camino. ¡Felicidades, papá!». Alejandro parpadeó. Su corazón se detuvo por una fracción de segundo. «¿Qué?». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía, cortando el suave ritmo de la habitación. Se giró hacia Isabela, con los ojos muy abiertos. «¿Qué acaba de decir?». El médico, ajeno a la repentina tensión, se rió ligeramente. «Dije felicidades. Tienen un bebé sano ahí dentro». Alejandro volvió a mirar a Isabela. Su mente se tambaleaba. Ella no lo estaba mirando. Su mirada estaba fija en el techo, sus labios apretados en una fina línea. Su silencio fue ensordecedor, y en ese momento, él lo supo. «Isabela, ¿el bebé es mío?». Ella siguió sin decir nada, pero sus ojos parpadearon. Un breve movimiento involuntario que confirmó todo. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de él. El aire en la habitación se sentía más delgado, más difícil de respirar. Sus manos agarraron los reposabrazos mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era baja, apenas controlada. No sabía si estaba más herido o enojado, tal vez ambos. «¿Por qué no pensaste que tenía derecho a saberlo?». Isabela giró la cabeza ligeramente, su expresión cautelosa. «Porque no habría importado. Apenas me notaste en aquel entonces, Alejandro. ¿Por qué sería esto diferente?». Él se estremeció ante sus palabras, como si hubieran golpeado un nervio que ni siquiera sabía que tenía. «Eso no es justo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Sabes que eso no es justo». «¿No lo es?», replicó ella, su voz más aguda ahora. Se levantó ligeramente, haciendo una mueca mientras ajustaba su posición. «No estuviste allí, Alejandro. No estuviste allí cuando te necesité. Cuando se suponía que debíamos estar construyendo una vida juntos, siempre estabas demasiado ocupado. Demasiado ocupado para mí. Demasiado ocupado para cualquier cosa que no girara en torno a tu trabajo. Y ahora crees que puedes aparecer y arreglarlo todo». Sus palabras lo dejaron tambaleándose, una tormenta de emoción arremolinándose en su pecho. No sabía qué decir. No sabía cómo hacerle ver que ya no era ese hombre, o al menos que no quería serlo. «Te dejé ir porque pensé que era lo que necesitabas. Pensé que no era suficiente para ti, pero lo veo ahora. Ni siquiera estuve allí cuando más me necesitabas. Y lo siento por eso, Isabela. De verdad que lo siento». Ella lo miró. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. «No es tan simple, Alejandro. Esto no se trata de disculpas. Se trata de responsabilidad, de aparecer. Y no puedes simplemente aparecer ahora y esperar que crea que has cambiado». «No te pido que creas nada», dijo rápidamente. «Te pido una oportunidad para demostrarlo, para demostrar que quiero estar aquí, por ti, por el bebé. No por obligación, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo». Isabela lo miró durante un largo momento. Sus ojos cansados brillaban con lágrimas no derramadas, como si buscara en su rostro alguna pizca de certeza, alguna prueba de que sus palabras eran reales. Su voz tembló cuando finalmente habló, quebrándose bajo el peso de su vulnerabilidad. «No puedo hacer esto sola», susurró, sus hombros caídos como si la propia admisión fuera demasiado pesada de soportar. Una súplica cruda nacida del agotamiento, el miedo y la aplastante soledad que la había seguido durante cada noche oscura en su coche. «No tendrás que hacerlo», dijo él inmediatamente. «Te lo prometo, Isabela. Lo que necesites, estaré allí. No me voy a ir a ninguna parte». Ella asintió débilmente, casi imperceptiblemente, pero fue suficiente.
Está bien. Su voz teñida de agotamiento. Está bien. Alejandro sintió una extraña mezcla de alivio y feroz determinación. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Sintió que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. No solo por Isabela, sino por la vida que habían creado juntos. No iba a dejar que se le escapara de nuevo. ¿Cuál fue el punto de inflexión más impactante en su conversación? Comenta aquí abajo. Reconstruyendo. Juntos, pequeños gestos, grandes cambios. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios, la mayoría iniciados por Alejandro. No estaba completamente seguro de por dónde empezar, pero sabía que no podía dejar que Isabela luchara sola. No cuando tenía los recursos para marcar la diferencia. No cuando estaba decidido a ser el hombre que ella y el bebé necesitaban. Su primera prioridad fue llevarla a un lugar seguro. Pasó horas al teléfono con agentes inmobiliarios, insistiendo en que encontraran un apartamento en un vecindario tranquilo cerca del hospital. Cuando finalmente le mostró el lugar a Isabela, su reacción lo tomó por sorpresa. «Es demasiado, Alejandro», dijo ella, de pie en el umbral de la sala de estar, iluminada por el sol. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre. «No tienes que hacer todo esto». «Sí, tengo que hacerlo», dijo él, acercándose a ella. «Isabela, necesitas un lugar cómodo, un lugar seguro. No estoy tratando de arreglar todo de la noche a la mañana. Solo estoy tratando de hacer las cosas un poco más fáciles para ti, para ambos». Su mirada se detuvo en él por un momento, y él pudo ver la duda en sus ojos. Finalmente, ella asintió. «Está bien», dijo, casi a regañadientes. «Gracias». Pero Alejandro no se detuvo ahí. Cubrió sus gastos médicos sin pensarlo 2 veces, asegurándose de que no tuviera que preocuparse por los crecientes gastos que la habían estado agobiando. Y aunque los grandes gestos importaban, fueron los pequeños los que comenzaron a marcar la diferencia. Una tarde, intentó cocinar pasta. Fue un desastre. Había visto un tutorial en línea, convencido de que podía manejar algo tan simple como la pasta. Pero de alguna manera, la salsa terminó quemada, los fideos pegados en un grupo pegajoso y toda la cocina olía a humo. Isabela se paró en el umbral, observándolo con una sonrisa divertida, mientras él agitaba frenéticamente un paño de cocina hacia el detector de humo. «¿Sabes?», dijo ella, ahogando una risa. «Hay un invento increíble llamado servicio a domicilio. Quizás quieras investigarlo». Alejandro se giró hacia ella, sus mejillas enrojecidas, no solo por el calor de la estufa, sino por la vergüenza de su intento fallido. «Estaba tratando de hacer algo agradable», murmuró, aunque las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa reacia. Ella se acercó, sacudiendo la cabeza. «Bueno, aprecio el esfuerzo», dijo, quitándole la cuchara de la mano. «Pero la próxima vez, quizás limítate a la ensalada». Ambos se rieron, el sonido rompiendo la tensión que había persistido entre ellos durante tanto tiempo. También se propuso acompañarla a cada cita médica, sentado a su lado en la sala de espera y haciendo preguntas durante los chequeos. Al principio, Isabela parecía sorprendida por su interés. Sus cejas se levantaban ligeramente cuando él preguntaba sobre las fechas de parto y los horarios de alimentación. Pero con el tiempo, su sorpresa se suavizó en otra cosa. Tal vez gratitud, o incluso confianza. «No tienes que venir a todas ellas, ¿sabes?», dijo ella una tarde mientras salían de la clínica. Se ajustó el abrigo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «La mayoría de los hombres dejarían estas cosas a las madres». «No soy la mayoría de los hombres», respondió simplemente, sosteniéndole la puerta. «Y además, esto no se trata solo de ti, se trata de que ambos resolvamos esto juntos».
Ella no respondió de inmediato, pero la débil sonrisa en sus labios le dijo lo suficiente. Sus conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios entre ellos menos pesados. Alejandro se encontró esperando su tiempo juntos, incluso los momentos mundanos. Comenzó a pasar más tiempo en su apartamento, llevándola a comprar comestibles, ayudándola a organizar las cosas del bebé y simplemente estando allí. Lenta pero seguramente, los muros que Isabela había construido a su alrededor comenzaron a caer. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de la cena, esta vez para llevar, Alejandro la miró. Su corazón pesado con algo que no podía nombrar. Ella estaba doblando pequeños bodysuits. Sus manos se movían con el tipo de cuidado que hablaba mucho sobre el amor que ya sentía por el bebé. «Isabela», dijo suavemente, su voz rompiendo el cómodo silencio. Ella levantó la vista. Sus manos se detuvieron a mitad del doblez. «¿Sí?», dudó, sus dedos trazando patrones en el borde de la mesa de café. «Necesito decirte algo». Su ceño se frunció ligeramente y ella dejó el bodysuit a un lado. «Está bien», dijo, su tono cauteloso. «¿Qué es?». Él respiró hondo, su mirada fija en el suelo. «Pensé que si tenía éxito, si construía esta vida para nosotros, me haría digno de ti. Pensé que mejoraría todo, pero todo lo que hizo fue alejarte». La expresión de Isabela se suavizó, y ella se recostó ligeramente, sus brazos descansando en su regazo. «Alejandro», comenzó, su voz temblando. «Nunca necesité que fueras perfecto. Nunca necesité la casa grande, o el trabajo elegante, o nada de eso». Ella parpadeó y él se dio cuenta de que sus ojos brillaban con lágrimas. «Solo necesitaba que lo intentaras». Su voz se quebró. «Eso es todo lo que siempre quise». Su pecho se apretó. El peso de sus palabras se posó sobre él como una manta. «Lo estoy intentando ahora». Su voz apenas un susurro. «Sé que es tarde, demasiado tarde, tal vez, pero estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte». Ella lo miró durante un largo momento. El silencio se extendió entre ellos. Y luego, lentamente, asintió. «Lo sé», dijo suavemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante. Y por primera vez en años, Alejandro sintió que finalmente estaba donde se suponía que debía estar. Y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino juntos, un nuevo amanecer, el nacimiento y el reencuentro. La llamada llegó en medio de la noche. Alejandro acababa de quedarse dormido cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, el sonido agudo e insistente en la tranquilidad. Adormilado, lo agarró, entrecerrando los ojos a la pantalla. El nombre de Isabela parpadeó, y su corazón se detuvo por un segundo antes de dar un vuelco. «Isabela», respondió, su voz tensa por la preocupación. «Es hora», dijo ella, sus palabras apresuradas y temblorosas. «Creo que está sucediendo, Alejandro. Tengo miedo». «No te muevas», dijo él, ya fuera de la cama y poniéndose los zapatos. «Estoy en camino. Solo respira, ¿de acuerdo? Estaré allí en 10 minutos». El viaje a su apartamento se sintió como los 10 minutos más largos de su vida. Cada semáforo en rojo, cada coche lento frente a él, le oprimía el pecho con frustración. Cuando llegó a su edificio, sus manos temblaban en el volante. La encontró sentada en el sofá, su rostro pálido y brillante por el sudor, una mano agarrando su vientre, la otra aferrada al reposabrazos. «Alejandro», dijo ella con una exhalación brusca, mientras él corría a su lado.
Creo que es demasiado pronto. Está bien, dijo él, agachándose a su lado y tomando su mano libre. Vamos a superar esto. Ven, te llevaré al hospital. La ayudó a ponerse de pie, moviéndose con cuidado, pero rápidamente. Ella hacía una mueca con cada paso, agarrando su brazo con fuerza mientras se dirigían al coche. Él la acomodó en el asiento del pasajero. Su mano permaneció en su hombro por un momento. «Tenemos esto», dijo, aunque su propio corazón latía con fuerza en su pecho. El hospital fue un borrón de movimientos apresurados y voces susurradas. Enfermeras y médicos los guiaron por los pasillos hasta una sala de partos, sus instrucciones tranquilas pero urgentes. Alejandro se quedó al lado de Isabela, sosteniendo su mano mientras ella apretaba los dientes. Con cada contracción, su agarre era como una pinza, y a él no le importaba que se sintiera como si fuera a romperle los dedos. «Lo estás haciendo genial», susurró él, apartando un mechón de pelo húmedo de su rostro. «Solo un poco más». Ella le lanzó una mirada entre respiraciones. «No digas solo un poco más, a menos que seas tú quien esté haciendo esto». Alejandro no pudo evitar reír, aunque su voz estaba tensa por la emoción. «Buen punto», dijo, «pero sigue siendo increíble». Las horas pasaron en una bruma de tensión y agotamiento. Los minutos se estiraron y se difuminaron, y luego, finalmente, el sonido que destrozó el silencio. El primer grito agudo y penetrante de su hija. La respiración de Alejandro se aceleró cuando la enfermera le entregó el diminuto y tembloroso paquete a Isabela. La expresión de Isabela se suavizó al instante. Su agotamiento se desvaneció mientras miraba al bebé. Alejandro se quedó mirando. Su pecho se apretó cuando una ola de emoción lo invadió. No esperaba sentir tanto a la vez. Alegría, asombro, un amor profundo y abrumador que le oprimió la garganta y le hizo escocer los ojos. «Es perfecta», susurró Isabela. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tocaba suavemente la diminuta mano del bebé. Alejandro se inclinó más cerca. Sus propias lágrimas amenazaban con caer. «Sí, realmente lo es». En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Los arrepentimientos, los errores, los años de distancia. Todo lo que importaba era la pequeña vida que habían traído al mundo y la promesa tácita de hacerlo mejor, de ser mejores para ella. Los días siguientes fueron un torbellino de noches sin dormir y curvas de aprendizaje pronunciadas. Con la misma determinación que una vez había reservado para los acuerdos de la sala de juntas, leyó todos los libros para padres que pudo encontrar. Les hizo 1.000.000 de preguntas a las enfermeras y vio interminables tutoriales sobre el cuidado de un recién nacido. La primera vez que intentó envolver al bebé fue un desastre. La manta terminó en un bulto incómodo y el bebé se liberó casi al instante. «¿Cómo hacen que parezca tan fácil en los videos?», murmuró, frunciendo el ceño mientras intentaba de nuevo. Isabela, sentada cerca con una taza de té, se echó a reír. «Lo estás pensando demasiado», dijo, dejando su taza. «Aquí, déjame mostrarte». Ella guió sus manos, mostrándole cómo doblar la manta correctamente. Cuando el bebé estuvo finalmente acurrucado en su envoltura, Alejandro sonrió triunfalmente. «Mira eso», dijo, mirando a Isabela. «Formamos un buen equipo». «No seas engreído», bromeó ella, aunque había una calidez en su sonrisa que no había estado allí en mucho tiempo. Encontraron su ritmo, navegando lentamente juntos por el caos de la nueva paternidad. Hubo noches sin dormir, llenas de tomas nocturnas y cambios de pañales. Mañanas tranquilas, donde intercambiaban bostezos y risas por el café frío. Y tardes pasadas, observando a su hija dormir tranquilamente en su Moisés. Una noche,
Mientras Alejandro acunaba al bebé para que se durmiera después de un período particularmente quisquilloso, Isabela apareció en el umbral. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, una suave sonrisa en su rostro. «Eres bueno en esto», dijo en voz baja. Alejandro levantó la vista, sorprendido. «Lo estoy intentando», dijo, su voz baja para no despertar al bebé. «Todavía siento que estoy improvisando la mitad del tiempo». «Bienvenido a la paternidad», dijo Isabela, con una pequeña risa entrando en la habitación. Se paró a su lado. Su mirada se dirigió al bebé en sus brazos. «Pero en serio, Alejandro, estás haciendo un buen trabajo». La sinceridad en su voz le oprimió el pecho. Él la miró, su expresión suave. «Gracias», dijo. «Eso significa mucho». Con el tiempo, las barreras entre ellos continuaron erosionándose. Comenzaron a dar paseos por el parque con el bebé en su cochecito, compartiendo momentos de tranquilidad mientras la veían reírse de los árboles y los perros que pasaban. Hablaron más sobre el bebé, sobre sus esperanzas e incluso sobre las cosas que habían evitado durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, su hija durmiendo profundamente en su cuna, Alejandro se dirigió a Isabela. «¿Sabes?», comenzó, su voz vacilante. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad contigo. Con todo esto». Isabela lo miró, su expresión indescifrable por un momento. Luego sonrió suavemente. «Te la ganaste», dijo simplemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante. Y mientras estaban sentados allí, la cálida tranquilidad del momento se posó sobre ellos. Alejandro se dio cuenta de que esta vida desordenada, imperfecta pero hermosa, era todo lo que siempre había querido. Y esta vez no iba a dejar que se le escapara. Si esta historia te conmovió, danos un pulgar arriba y comparte tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Familia, segundas oportunidades, final feliz.